Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. 8 que fallecieron en este naufragio. Por otra parte, hay una situación difícil ahí en la autovía de Samaná, próximo al primer peaje. Ahí hay una comunidad que creo que se llama Laureña, etcétera. Personas que eran ocupantes, que fueron desalojados y entonces han montado una protesta ahí con quemadera de goma, con piedras, con escombros en la autovía de Samaná. En el día de hoy hay personas que nos han llamado, que están parados ahí en esa protesta que se han encontrado en la autovía de Samaná. Julio, nos están escribiendo también personas que, como estamos en este programa de Defensoría del Pueblo, de los defensores del pueblo, doña Consuelo, saludo. Por favor, en el programa de hoy recuérdenle a la señora Gloria Ceballos, que los cancelados necesitamos nuestro dinero, que por favor nos paguen nuestra liquidación. Se refiere a Gloria... La ingeniera Gloria Ceballos. ¿Es a Gloria Ceballos o a Gloria Reyes? No dice Ceballos aquí. No, debe ser Gloria Reyes. Ellos son de Onamé, parece. ¿Son de Onamé? No, Gloria Ceballos. Sí. Pero que ahí no cancelan. Yo yo creo que ella se refiere a Gloria, a la del plan social. No, a Gloria Reyes no. Gloria pagó toda su prestación. Porque doña Gloria no llegó nueva ahí. Es decir, que no está... No, bueno. Oye, ¿cómo que se llama el que escribió? Chulito la bujía. Pero seguro que fue. Yo creo que Gloria Reyes tiene que no trabajó en ninguna parte. Si es por la bujía del otro sitio. Mira, a propósito, Lea, tú tienes el video de excelente funcionario del guardia, del guachimán. ¿Y cómo que se llama él? Chulín también. Tenemos dos chulines. Ahorita lo vamos a poner. Dos chulines tenemos. Ahorita lo vamos a poner lo que fue que... ¿Dónde él es? De Nagua, la sucursal del Banco de Reserva. Una sucursal del Banco de Reserva, y parece que el hombre escuchó un musicón por ahí. Y eso es, con una coreografía. Y entonces dice que el administrador general se lo lambió. ¿Y por eso? Pero por eso no lo hablamos, porque es lo que estaba era feliz. No, pero él está con su escopeta y eso va. Bueno, vamos a conversar, señores, con Catalina Crespo Sancho, la defensora del pueblo de Costa Rica. ¿Cómo está usted? Muy bien, más bien muchísimas gracias por tenerme aquí. Y hay algo que ustedes no saben. Hace 20 años yo viví aquí 3 meses. 20 años. Sí, hace 20 años. Una niña, usted vivió una niña. Bueno, en realidad no es, en ese momento tenía, estaba aquí con mi hijo de 4 años. O sea, no era tan niña. Lo que pasa es que a veces... ya él debe tener como casi 40, ¿verdad? No. Tiene hace 20 años. Sí, no, tiene 24. Además, no, exactamente. Los defensores del pueblo están prohibidos hablar de eso también. ¿De qué? De sus edades. Tengo 47 años. Bueno, ¿Cómo se siente usted siendo? Parece de 35 años. Eso se llama trabajar mucho estrés. A veces le ayuda el estrés. Cuando se asusta uno hace así y le quita las. ¿Y cómo se siente usted siendo la única mujer defensora del pueblo? Por aquí no me han pasado hombres. Bueno, la que ha pasado por aquí. No, pero no era defensora, era asesora. Y en la República Dominicana hubo la primera fue mujer. La primera fue mujer. Es un orgullo ser, bueno, con la primera mujer defensora con las que ustedes hablan. En realidad vemos muy pocas en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Hay muy pocas mujeres defensoras, generalmente. Y si ustedes ven, las mujeres en puestos de liderazgo también son muy pocas, aun cuando deberían de haber más. ¿Y por qué más? Muy sencillo, porque dicen que los países donde hay más equidad de género son países donde son más pacíficos, se pelean menos con los países vecinos, económicamente les va mucho mejor y además hay, digamos, los derechos humanos como que se respetan un poco más. Entonces deberíamos de tener más mujeres. Sabe que justamente esa ha sido la imagen tradicional de Costa Rica. Ay, sí. Un país sin ejército,
una democracia que siempre fue una democracia ejemplar. Entonces, y Una Julio, para educación, complementar, unos niveles educativos. lo que tú ¿Son dices, católicos ustedes? Costa Rica es líder de América Central en investigación y desarrollo. Costa Rica tiene un ministerio de tecnología. Y es católico. Costa Rica tiene astronautas en la NASA. Cham. Sí, uno. No, en realidad uno, y una mujer que se llama... Yo conozco a Cham, le doy seguimiento. Sí, pero hay una mujer que trabaja en la NASA que es una ingeniera que además muy alto nivel de la NASA. Es otra mujer. Entonces, Catalina, en esa democracia, ¿cuál es el rol del defensor del pueblo? Exacto. El defensor del pueblo, a mí la gente me pregunta, entonces, de forma más formal, el defensor del pueblo es el que fiscaliza al gobierno y le pide cuentas para dos cosas. Uno, para que el gobierno haga el trabajo que le toca por ley. Y número dos, que se respeten los derechos humanos. Pero cuando la gente en el campo me dice, pero bueno, dígame exactamente, explíqueme, exactamente, explíqueme más. Y yo les digo, vean, ¿usted ha visto un chihuahua? ¿Ustedes han visto los perrillos, esos chihuahuas que ladran y ladran y ladran y ladran? Ok, molestan muchísimo. Eso es la defensoría. Molestar muchísimo. Sí, claro. Molesta muchísimo para que las cosas se hagan para la gente del pueblo. Correcto. Pero a veces ese chihuahua se convierte en un Rottweiler o algún Doberman, un perro bien. Porque cuando es necesario... Pitbull. No, Pitbull no, Pitbull come gente. No, muerde a veces si son educados, digamos, mal, pero muerden duro. Las defensorías también podemos morder duro si no se respetan los derechos de las personas. Entonces, tal vez en idioma más sencillo es el chihuahuilla que a vez en cuando se convierte en el pitbull o en el Doberman o en el Rottweiler. Eso es lo que hace la defensoría. Pero como que no hay mucha conciencia en los pueblos, aquí no había conciencia de lo que significa el defensor o la defensora del pueblo. Es así en sentido general, en América Latina por lo menos. No hay conciencia en el pueblo de lo que significa esa institución. Es una institución, para mí es una institución clave. Clave el trabajo que hace. ¿Para qué? Para fortalecer la democracia. Exacto. Eso es al fin y al cabo lo que hace. Lo que hay que tener mucho cuidado es que la persona que esté al cargo, el jerarca, no debería de ser un puesto político, aun cuando termina siendo un puesto político. Entonces, en muchas defensorías, inclusive en Costa Rica y a través de la historia, los defensores han sido, por ejemplo, puestos ahí por el gobierno de turno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las defensorías no piden cuentas, no molestan mucho porque no quieren hacer mucho enredo. O a veces pueden ser los de oposición. Entonces también molestan más de la cuenta de cosas que no tenían que molestar. Lo ideal es una institución que es neutra, apolítica y que pida las cuentas cuando tenga que pedirlas. ¿Cuándo llegan a ustedes los casos y cuáles casos llegan en una democracia como la Costa Rica? Y después a nosotros nos llega alrededor de 35,000 casos al año. Y la mayoría de los casos que llegan es en quejas de que las instituciones públicas, los ministerios, no dan el servicio que tienen que dar. Los que más denuncian son 3 instituciones. La Caja Costarricense del Seguro Social, que es todo lo que está encargado con el tema de salud, que no les dan las citas, que no los operan, que los doctores no los ven. La segunda es el IMAS, que es el Instituto Mixto de Ayuda Social, que no le dan becas y ayudas sociales, tampoco que no les dieron, que no la de esto. Y el tercero es el Ministerio de Educación Pública. Bueno, pero los reclamos de Costa Rica son de segunda generación, no hay de primero. O sea, ya no hay gente reclamando violación de derechos humanos, restricciones de la Sí, hay también. Restricciones Por supuesto. Estoy hablando de la mayoría. ¿A educación qué le piden? A educación, por ejemplo, las denuncias que vienen en educación, hay 2 tipos. El habitante que viene y la persona que dice, mira, esto me está pasando en educación desde la infraestructura está malísima, los profesores no llegan, pero también hay otra parte. Por ejemplo, les voy a contar qué pasó hace 2 semanas. Hace 1 o 2 semanas hicieron unas pruebas, cambiaron unas pruebas, digamos, nacionales, a unas pruebas que se llaman las pruebas FARO.
no sé si, Faro, no sé si la han... No conocemos. Y en esa Tenemos prueba... las nacionales y estamos altos de Sí, ellas. en esas pruebas, vean qué interesante, se les hizo preguntar a los chicos y chicas, era para ver, ¿verdad?, que también está usted en matemática y en español y todo. Pero al final les hicieron un montón de preguntas de ¿qué hace su papá? ¿Qué hace su mamá? ¿Quién los cuida? ¿Cuánta plata hace su papá? Empezaron a hacer preguntas de información privada y sensible. Y eso se hizo un alboroto en el país con toda la razón. Porque hay que tener mucho cuidado con la información sensible. Y ahí, ¿qué hizo la Defensoría? Empezamos a pedir cuentas. Hasta el presidente de la República le pedimos cuentas de eso. De que eso, los niños y niñas de nuestro país no tienen que estar dando información sensible. Si se les está viendo, ¿cuál es su nivel de matemática que tiene eso que ver Además, con...? para que tú le preguntas cuánto gana tu papá, un niño que sabe el niño. Y en el caso de los reclamos de derechos migratorios, porque Costa Rica tiene el tema migratorio con Nicaragua, ahora algo de Venezuela, después de la crisis de Venezuela, y un poco de Haití. Entonces, me imagino que algunas de esas situaciones pasan por la Defensoría del Pueblo. No, definitivamente. Costa Rica tiene más o menos como 5 millones de personas. De esas 5 millones de personas, es un país chiquito. Ustedes tienen como 11, ¿verdad? Nosotros tenemos Sí. 11 Sí. en 48.000 kilómetros. Ustedes tienen 5 en 51.000. Sí, Ustedes bueno. tienen más territorio y menos de la mitad de nuestra población. Sí. Bueno, y no tenemos mares tan lindos como ustedes. Pero Eso sí tienen- lo tengo pero que decir. Costa Rica, ¿Verdad? creo que en el 2017, señores, oigan este dato. Pero- Costa Rica no consumió un solo barril de petróleo. Creo que fue en el 17. Ellos tienen... Oigan esa vaina, ni un solo. Energía renovable por agua. Lo hacemos por ríos, ¿verdad? Aguas hidroeléctricas, pero también tenemos por temas de vapores de los volcanes, y estamos empezando con La eólica. con aire, ¿cómo La se llama? eólica. Eólica. Eso es algo que se está empezando. Pero ella estaba respondiendo lo del tema migratorio. Bueno, el tema migratorio, de esos todo 5 con Nicaragua. millones de personas, más de 500,000 son nicaragüenses. Y sí tengo que decir que los nicaragüenses son sumamente importantes para la economía de nuestro país, porque son los que hacen un gran trabajo desde recoger el café, las plantaciones y trabajos inclusive de la casa. Igual que los ¿verdad? haitianos aquí. Sumamente importantes. Y en eso también ha habido un gran nivel de haitianos. Ahora viene una oleada de cubanos también y venezolanos, y muchos de ellos lo usan de paso. Y ¿saben qué? Interesantemente, muchos africanos. También. ¿Ya Sí. llegaron africanos? Pero hace rato van pasando. Muchísimos africanos que Pero llegan van de paso hacia la caravana. hacia La Estados frontera de Unidos. Estados Unidos con México. Generalmente van de paso. Y ahora la Defensoría recibe todas las denuncias de algunos. Mucha gente, vieras que los migrantes que van de paso no denuncian, porque les dan miedo que los paren o no saben. Pero entonces ahora la Defensoría Las ONG está liderando un proceso de toda Latinoamérica, que ahora República Dominicana se va a juntar al proceso. Y ahora está en este momento México, todo Centroamérica, Colombia y Ecuador. Y ahora se van a juntar unos países del Caribe y también el resto, algunos países del resto de Sudamérica. Y estamos haciendo un proyecto de flujos migratorios. ¿Y qué quiere decir con eso? Son dos fases. La primera fase es que las personas que van pasando en cada país, me imagino que ustedes, ¿verdad? Yo me acuerdo, hace 20 años, aquí vivían muchísimos migrantes haitianos, muchísimos. Todavía hay muchos. Sí, Todavía. más o menos lo mismo que Muchísimos. ustedes. O sea, ustedes Sí, bien. tienen 500,000 Sí. en 5 millones. Nosotros tenemos 1 millón en 11. Dos. Sí. Nosotros, Dos. Danilo dijo que había 2 millones de haitianos. Bueno, aquí. pero está bien, señores, vamos, Sí, vamos, sí, vamos, sí. vamos, Un millón, dale, tranquilo. vamos con, sí, adelante. Bueno, entonces, la idea es, primero, que los derechos humanos de las personas que vayan pasando las fronteras o que viven en los países sean respetados. ¿Por qué? Porque aquí todos somos seres humanos. No importa Ay, nuestra Dios mío, qué cosa tan nacionalidad, linda. nuestra raza, nuestro género, si somos rizados, porque en realidad yo soy rizada, o si somos lacios, o hombres, mujeres, lo que sea, bajos, todos somos seres humanos. Y eso es lo que primero se tiene que respetar. Y bueno, estamos haciendo un montón de trabajos y productos y capacitaciones, y eso está todo Latinoamérica. Vean qué maravilla. ¿Qué asesoría ya hacia ustedes? ¿Perdón?
¿La institución qué tiempo tiene? Tiene 28 años. 18 años. Y la segunda fase de ese proyecto es el derecho a no migrar. Vean qué interesante. A no migrar. Nadie habla de eso. Costa Rica tiene en su ley de migración, en el artículo 1, dice que el gobierno tiene la responsabilidad de dar los servicios que tiene que dar para que la gente no tenga la necesidad de migrar. Ahora mismo acaba de zozobrar, de colapsar una yola, una embarcación artesanal que iba a Puerto Rico y ya hay 7 muertos. Sí. Eso es casi mensual. Vea, esos 7 muertos, hablamos de muertos como si fueran, ¿verdad? Números, pero esos son un ser humano, es un ser humano con familias que dejó una vida, dejó una familia, y eso hay que tener muchísimo cuidado. Y la mayoría de los familiares no lo saben hasta que no lo ven en la noticia. noticia. Usted de la ley de migración, que eso establece en el primer Wow. Trabajo que esa gente va, la mayoría. Eso es una responsabilidad de los gobiernos, debería ser en todos los países. Claro. Exactamente. Porque el haitiano migra porque tiene una maldita clase empresarial y política que no le preocupa ese pueblo. El dominicano por las desigualdades se va para Estados Unidos. El venezolano con lo que está viviendo arranca para acá. El puertorriqueño ahora, antes migraba el puertorriqueño para acá. Y los nicaragüenses porque son felices, medio millón se ha cruzado. Medio millón de nicaragüenses se ha van cruzado por la felicidad y por lo bien que están. La migración nicaragüense hacia Costa Rica ha sido muy común, históricamente. Históricamente ha sido así, de Nicaragua a Costa Rica. Eso no es nuevo. Sí, por lo bien que están. Yo tenía una pregunta. Adelante, acuérdate que era yo. Pero de todas maneras, ya Julio la hizo, la que yo le iba a hacer, que era sobre el tema ese. Ahora, entrando a las funciones y las orientaciones de esa función suya, ¿qué obstáculo, qué problema ha sentido usted como defensora del pueblo en Costa Rica? O si acaso es una tendencia en América Latina, esos obstáculos que usted pueda definir. Sí, bueno, primero, no sé si han notado, y si empiezan a ver las situaciones que está pasando en América Latina, está muy convulsa. Otra vez, ¿se acuerdan que en los 70s y los 80s la región era muy convulsa, dictaduras, muchos enredos. Guerrillas. Y si ven, otra vez la región está yéndose como, ¿verdad? Espero que no a dictaduras, aunque pero ya sabemos que ya hay dos, ¿verdad? Ya dos que están ya reconocidas, Venezuela y Nicaragua. 3 y Cuba. Bueno, no, porque Cuba ha estado siempre en ese. Entonces, ¿verdad? Estamos hablando pero hay, el país, la región está muy convulsa. Y ahí es donde las defensorías pueden tener un rol muy importante en la democracia. ¿Por qué? Porque si pedimos cuentas a los gobiernos que hagan, qué están haciendo con temas de pobreza, de desempleo, de seguridad, porque hay mucha violencia en muchos países, ¿verdad? Hablemos de Centroamérica. Pero ¿qué son las problemáticas que recibimos nosotros las defensorías? Muchos ataques. Entonces, vean qué interesante, yo tengo 3 años ya en este puesto y he estado pidiendo cuentas muchísimo al gobierno. Obviamente que somos la piedra en el zapato para cualquier gobierno. Son ataques del gobierno, usted dice. Entonces, vean, el año pasado nos recortaron el 11% del presupuesto. 11% del presupuesto. O entonces hacen todo un ataque mediático en contra del defensor para ver cómo se va el defensor. Eso es importante. O, por ejemplo, hace año y medio, la Defensoría, yo denuncié al presidente de la República por un tema a la Fiscalía, a un asunto penal, por un tema de uso de datos sensibles de la gente. ¿Qué son datos sensibles? Sus datos más personales. Derecho de habeas data está registrado en nuestra Constitución. Y aún cuando mi papá me decía, ¿qué importa si todo el mundo tiene mis datos? No, papi, es importante porque esos datos se pueden usar. ¿Se acuerdan el Cambridge Analytica de los Estados Unidos? El caso de Facebook. Sí. Que se usaron un montón de datos para ver cómo ganaban elecciones. Por eso fue que ganó Trump. Pero en Estados Unidos eso no es ilegal. Y Bolsonaro. En Costa Rica eso es ilegal. Entonces, en el momento que yo denuncié eso, recibí ataques terribles a la institución y a mí como persona.
Eso es lo peligroso. Cuando los defensores hacemos el trabajo que nos toca, generalmente somos atacados. Y no es un trabajo para ser amigos. Eso sépanlo. Las tecnológicas no hacen eso mismo. El de México, el señor de México que vino ahora, tiene la familia fuera porque lo quieren hasta amenazado de muerte. De Morelos. Yo he sido amenazada. Mi familia en Costa Rica. ¿Cómo va a ser? ¿Amenazada de muerte? Sí. Ustedes son civilizados. No directamente de muerte, pero amenazada en el sentido de, mira, si no haces esto, se te puede complicar. ¿Qué significa eso? Y las tecnológicas, por ejemplo, Facebook y las demás, ¿no utilizan también los datos de la persona de la misma manera? Sí, claro, pero ese es sector privado. El gobierno tiene un montón de datos que Facebook no tiene. Por ejemplo, de cuál es el techo de su casa, cuánta plata hace usted directamente, sus enfermedades, porque hay un sistema que dice todas sus enfermedades. Si usted ha padecido violencia doméstica, todo eso es información que tiene el gobierno. ¿Y para qué se usa? Ese es el problema. ¿Para qué se está usando? Y además, si yo no le di el permiso al gobierno que usara eso para una campaña política, por ley no lo pueden utilizar. No lo puede usar para campaña, pero me imagino que sí, públicas. para las políticas públicas sí. Sí, pero vean que en el caso de Costa Rica hay instituciones que hacen políticas públicas, pero esta información la tenía Casa Presidencial, que eso no es lo normal. El Palacio. Entonces, ¿para qué lo tiene Casa Presidencial? Y fue tanto el burumbum que hasta el presidente ahora tiene 5 o 6 denuncias penales, tuvo que ir a presentar a la Asamblea Legislativa, él tuvo que dar cuentas, renunciaron 4 ministros, 2 viceministros, y todo eso gracias al trabajo que hizo la Defensoría. Si la Defensoría se hubiera quedado callada, Y él nunca dijo que él nunca dijo que usted era de otro partido, que usted por supuesto, que usted todo. Me acusaron de todo. Todo. Yo Ok. pasé de... Pero usted no era de otro partido. No, yo nunca he sido política. Ah, ok. Mi trabajo de antes, yo soy técnica. ¿Quién Mi la trabajo quién de la propuso antes usted? era... ¿Cómo se elige Ahora, mi trabajo de antes, yo trabajaba en el Banco Mundial, en temas de ok. prevención de guerra. Esa era mi trabajo. ¿Y es verdad que usted asesoró al gobierno de Sri Lanka? He trabajado con, en realidad, el gobierno de Madagascar, pero trabajaba con Sri Lanka, con India, Nepal, África. Una Mire, función una estratégica. pregunta. ¿Cómo le dijeron? Una ¿Cómo le función dijeron a usted, estratégica. perdón? La elección, como en muchos otros países, es el Congreso. ¿Pero quién la propone? Nadie me propone. Uno hacen un llamado y en mi caso, en el tiempo se presentaron como 100 personas o 99 personas y ahí va el currículum. ¿Era Y yo- abogada? No soy abogada. No. No. Soy socióloga. Psicóloga, Pero más allá, imagínense que fui hasta maestra de escuela muchísimos usted es años. socióloga. Yo soy socióloga, bien, pero qué fui bien. maestra de escuela muchísimos Terminando. años. José. Brevemente, usted citó migraciones que recibe Costa Rica de Cuba, de Haití, de África, de Nicaragua, pero no Su citó de problema es Panamá, que Nicaragua. está hace frontera con ustedes abajo. ¿Y qué va a buscar Panamá? No, Allá? Panamá no hay niveles altos de migrantes de Panamá. Ustedes vean. En Panamá hay pleno Pero empleo. está bien. Pero bueno, pero le quería preguntar porque tiene que haber una colonia, aunque sea pequeña. Sí. Muy pequeña. Si vemos, No, ni se advierte. si vemos las dos razones principales por las que la gente migra en nuestros países, como mencioné, es el salario. tema de seguridad y el tema de desempleo y pobreza. Esas son las dos mayores, no las únicas, pero las mayores. Panamá pregunta. tiene un buen sistema migratorio. Ahí solo entra el que es necesario y por lo tanto Usted, preserva un como salario socióloga, apropiado para su gente. Usted como socióloga, Sí, no sé Es decir, Panamá. ahí no puede alguien a quitarle el Bueno. empleo a un panameño. Bueno, usted como señores. socióloga y como costarricense, La gente no se socióloga ahoga y por como eso, costarricense que tienen los índices de desarrollo humano con Uruguay y con Puerto Rico más altos de América Latina. ¿Por qué América Latina no ha podido desarrollar un solo país? Ustedes están entre lo más cerca que se ha llegado de desarrollo. ¿Por qué nosotros no podemos, como los gringos y los canadienses? Entre más cerca relativamente, José, porque el desarrollo de Y la República invadido Dominicana no se puede a otro comparar con el de Puerto Rico, te lo repito. Puertorriqueños. Tú vives echando tu país por el suelo, pero no es verdad. No, yo no estoy hablando de República Dominicana, es bueno. es de Latinoamérica. Ah, ok. Pero yo estoy hablando de Ok. un país, señores, Porque hay que no pa- consumió un barril de petróleo. Bueno, pero Déjenme contarles, pero- tal vez, pero No estamos consumió- hablando, consumió varios barriles pero estamos porque Que no hay una ¿Cómo torre. te mueve pero no hay una eléctrico, Allá no hay una torre. pero no hay una torre porque el terreno no lo permite. No hay Porque no torre. porque el terreno déjenme, volcánico no lo permite. déjenme
No es verdad que contarles. no consumieron, Pero José, déjenme no contarles. consumieron Déjenme un barril contarles. de petróleo, depende, para generar energía, pero para la movilidad sí. Para la movilidad Déjenme sí. contarles de las cosas. Yo he estado en muchos países, he trabajado en muchos países. Primero, este país en el que estoy ahora, que es el de ustedes, tiene grandísimas cosas positivas, maravillosas. Excelente. Muchas. Empezando por la gente y la calidez. Número uno, eso. Eso Número es, uno. para mí eso es lo más lindo. Eso sí, manejan malísimo, perdónenme que les diga, pero manejan Ese no, malísimo. es parte de mi Peor del tema. mundo, eso sí es verdad. Es parte de mi agenda aquí. Pero la gente es maravillosa. Yo creo que de los países desarrollados, y no quiero hablar solo de Costa Rica, quiero, digamos, los países que más han desarrollado y que más empleo tienen es, número uno, han invertido muchísimo en temas educativos, en la educación. En Costa Rica, por ley, el 8% del PIB 8. va No, para Ahí está la educación. clave, ¿viste, Julio? Pero, Sí, pero no es pero volumen, es que es también, el uso. hay otro tema que es muy importante y que mucha gente me lo pregunta, pero ¿cómo viven ustedes? Costa Rica en algún momento, en 1948, digamos, apostó a no tener ejército. Diablo, maldito país, compadre. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no quiero decir, ¿verdad? Porque también tengo que aceptar que países que tienen ejército tienen otras, digamos, otros beneficios, otra realidad, ¿ok? Pero eso es otro tema que tal vez nosotros no estamos gastando una gran cantidad de dinero por ahí. Bueno, señores, Pero gracias. muchas gracias. Gracias a Catalina Crespo Sánchez, la defensora del pueblo de Costa Rica. Con ella despedimos esta transmisión desde el Hotel Catalonia, deseando que esta 25ª reunión de redes, congreso y asamblea general de la Federación Iberoamericana de Defensores del Pueblo, pues transcurra con éxito y que esta institución se siga fortaleciendo en toda Iberoamérica. Así que Gracias, muchas Pablo. gracias. Por todo lo que nos ha Gracias. permitido. Julio, para hacer justicia, dame medio minuto. Adelante. Medio minuto, sí, porque tenemos que mencionar a Evangelina Rodríguez. Evangelina Rodríguez fue la primera médico dominicano graduada, de las primeras estudiantes de secundaria, obra del maestro Hostos. Y fue la primera que además se graduó en España, perdón, en París, con maestría en obstetricia, lo que hoy llamamos obstetricia, y además otorrinolaringología. Trujillo jamás la aceptó. La desacreditó, Llegó, la volvió loca. Trujillo jamás la aceptó, ni le dio trabajo en hospitales, ni le permitió ejercer realmente la medicina. Ganó un concurso, una entrada en la Universidad de Santo Domingo, entonces no la permitieron. En lugar de ella metieron a la hermana de Bernardino, el trujillista. Y además la reprimieron, la encarcelaron. Ella es realmente quizá el primer ejemplo de lo que es la violencia política Así es. y de género Totalmente de acuerdo. contra la mujer dominicana en la época de la tiranía trujillista. También a ella este homenaje en este día. Bien. Bueno, señores, damos paso inmediatamente a Vehículos en la Radio. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.